Simulador de presupuesto de proyectos de inversión. En esta ocasión veremos la versión 5.0.1 dedicada a aquellos proyectos enfocados tanto a producción como a servicios. Las opciones que se tienen disponibles son las siguientes. En primer lugar encontraremos el grupo de opciones que nos permiten la captura de la información. En esta proporcionaremos al simulador en primer lugar, los gastos identificados dentro del proyecto. En segundo lugar, aquellas erogaciones que hemos catalogado como inversión. Y en tercer lugar, proporcionaremos los costos unitarios ya determinados por cada uno de los productos que el proyecto estará ofreciendo a los clientes y la proyección de sus ventas. Recordemos que está enfocado también a los proyectos de servicios. En segundo lugar tenemos el grupo de verificación, donde nos podremos dar una idea general de cómo se procesará los datos dentro de esta simulación. En tercer lugar están los reportes que se pueden consultar o imprimir, en el cual se puede obtener información muy importante para comprender cómo fluyen las operaciones dentro del proyecto y cómo van dando los resultados financieros estas operaciones. Para finalmente poder consultar en el grupo 4 los resultados de la evaluación de nuestro proyecto. En primer lugar, tendremos la oportunidad de ver los flujos de efectivo que se han generado durante la vida del proyecto, así como su evaluación financiera, para determinar su viabilidad financiera. Y en segundo lugar, tendremos la oportunidad de conocer el punto de equilibrio del proyecto y poder estar en condiciones de tomar decisiones sobre él. Veamos entonces cómo se procede a la captura de las erogaciones identificadas como gastos. En ella, pues tendremos que proporcionar, por ejemplo, su descripción, así como el valor de pago que se realiza por ese gasto, por cada uno de los gastos. Y algo muy importante, es necesario identificar la periodicidad en la que se efectúa ese tipo de erogaciones. Sí, en esta plantilla se pueden seleccionar varias opciones para la periodicidad. Es importante elegir la que corresponde específicamente a cada uno de los gastos. Una vez que hemos identificado esa periodicidad, entonces también se nos pide identificar si ese tipo de gasto es de aquellos que también hay que realizar de manera inicial antes de arrancar el proyecto. Estos gastos normalmente se les identifica como gastos preoperativos porque se realizan previo a la operación ya normal del negocio, ¿no? En caso de que fuera afirmativa, de que en realidad se trate de un gasto que sí se hace también de manera previa, pues hay que proporcionar el importe que se paga de manera anticipada. Y este importe es independiente al valor del gasto periódico que se va haciendo ya durante la vida del proyecto. Ahora entonces veamos la forma en que se captura la inversión. Todas aquellas erogaciones que fueron identificadas como inversión, que recordemos se trata de las erogaciones que representan pues bienes o derechos que son utilizados por mucho más de un año durante el negocio, y así encontramos equipos, mobiliario, vehículos, maquinaria, que la vida útil dentro del uso para el negocio pues es 2, 3, 4, 5 o más años. Aquí tendremos que proporcionar la descripción o concepto de cada uno de estas inversiones, así como también su valor de adquisición.
Y algo muy importante, tendremos que identificar la vida útil. Es decir, identificar el número de años que este activo, este bien, va a estar sirviendo sin mayor problema y sin necesidad de hacer su renovación. Para eso pues hay algunas opciones. Este cálculo pues debe hacerse de manera bastante justa, estimada, previsora, considerando en términos financieros esa oportunidad de seguirlo usando sin mayores contratiempos o sin necesidad de hacer la renovación. En México encontramos algunas guías que nos dan pues elementos que pueden sustituir la determinación de la vida útil, como por ejemplo la ley del impuesto sobre la renta que nos da pues tasas de depreciación, que es lo que se determina a nivel fiscal, el tiempo de vida dentro de un negocio, ¿no? Y así podemos generalizar este tipo de vida útil. Por ejemplo, para equipos de cómputo se pueden considerar 3 años, para vehículos 4 años, para maquinaria general 10 años, para mobiliario 10 años y para edificios y construcciones 20 años. Ahora veamos cómo se proporciona la información relativa a los costos unitarios y a la proyección de ventas. En esta sección es necesario que prestemos mucha atención porque en primer lugar se debe proporcionar por cada uno de los productos o servicios que el proyecto va a estar ofreciendo en venta. Y por cada uno de ellos debimos haber ya determinado su costo unitario. También es necesario tener una estimación del número de unidades de productos o de servicios que se van a realizar o vender de manera mensual. Esto es muy importante porque nos va a permitir hacer la proyección de los ingresos durante todo el año. Adicionalmente a el costo unitario que se ha determinado, debemos proporcionar el precio de venta que están proyectando tener cada uno de esos productos o servicios. Este precio de venta también debe ser proporcionado de manera unitaria. Con esta información, entonces podemos llegar a la proyección tanto de los costos totales mensuales que va a tener el proyecto, como de los ingresos por venta mensuales totales. Los costos unitarios, recordemos, debe ser por cada uno de los productos que puedan ser diferenciados y que tengan composiciones diferentes, por lo cual tiene costo diferente. Si identificamos dentro de nuestro proyecto que varios productos tienen el mismo costo, pues incluso pudiéramos unificarlos en esta presupuestación. Una vez que hemos completado esto, pues ya se ha terminado de dar la información a nuestro simulador y entonces estamos listos para poder consultarla. Veamos entonces la sección de reportes a consultar o imprimir. De manera general, se muestra información que es útil ya para entender cómo va a funcionar el proyecto. Y veamos algunos nada más. En primer lugar, la inversión inicial. En esta sección podemos identificar la forma y la cantidad de recursos que es necesario tener para poder arrancar el proyecto. Y nos lo agrupa de la siguiente forma. Primero nos agrupa el total de maquinaria y equipo que estamos diciendo que necesitamos. Y con esto vamos a saber cuánto dinero es necesario para adquirirlo. También con los datos de los gastos que hemos estado proporcionando, vamos a poder ver los gastos preoperativos. Recordemos que cuando se capturaron las erogaciones identificadas como gastos, se identificaron aquellos que eran necesarios también realizar previo al arranque del negocio. Estos dos en conjunto, tanto los gastos preoperativos como los recursos necesarios para la maquinaria y equipo, hacen la parte más grande
de inversión del negocio, porque esto va a permitir que siga funcionando hacia el futuro. Después de los gastos preparativos también nos muestra los insumos iniciales, porque recordemos en la captura anterior que fue sobre los costos unitarios, esos costos representan insumos que hay que estar adquiriendo de manera regular. Entonces, esta plantilla nos muestra el cálculo de insumos necesarios para cuando menos un mes de operación y tener listo. Si bien pudiera ser los insumos ya en físico, los artículos, la materia prima ya en físico, y aquí representado en valor, o bien tener el dinero líquido, los recursos en moneda, para poder comprarlos en el momento como los vayamos necesitando. Adicionalmente a eso, también se nos muestra una estimación de efectivo que se requiere para operar el negocio. Para el primer tiempo, para el primer mes de operaciones. Porque recordemos que vamos a arrancar un negocio donde, pues aunque las ventas se han estimado, presupuestado, no necesariamente van a tener ese volumen máximo deseado desde el primer día. Y esa curva de posicionamiento del negocio, pues va a exigirnos tener recursos para enfrentar los gastos. Gastos que también hemos proporcionado. Tanto el rubro de efectivo necesario como insumos iniciales, esos dos conceptos, los consideramos capital de trabajo, porque es el recurso que va a estar dándose vuelta en la operación del negocio. Y en conjunto, todos estos elementos suman el total de la inversión inicial. Y eso va a ser el monto necesario, indispensable, sin el cual pues no podremos arrancar el negocio. Ahora veremos la parte de los flujos de efectivo y su evaluación. Esta plantilla ya nos muestra unos números de ejemplo sobre cómo se hace la evaluación. Este simulador realiza las proyecciones para 5 años. Los realiza a pesos constantes, es decir, no toma en cuenta variaciones de inflación, ¿sí? O tipo de cambio, ya que se realiza sobre el supuesto de que esos conceptos afectan tanto a los ingresos como a las erogaciones. Entonces, por eso se realiza a pesos constantes. También es importante señalar que para efecto de la evaluación del rendimiento financiero, se ha elegido la tasa trema o tasa de rendimiento deseada por los inversionistas del 4% para unificar aquellos proyectos incluso que pudieran tener financiamiento externo o en dólares, ya que la comparativa de tasa libre de riesgo, por ejemplo los bonos del tesoro, pues más o menos pueden tener esos rendimientos. Entonces, sobre esta base, hacemos la evaluación y encontramos indicadores muy importantes como periodo de recuperación, entendido como el tiempo en años que tardamos en obtener de vuelta el dinero que invertimos. Y también otra de los indicadores muy importantes es la tasa interna de rendimiento o tasa interna de retorno, la cual nos muestra la tasa de rendimiento que esa nos sirve para poder compararla contra la trema, ¿sí? Y poder entonces decidir aceptar y arrancar el negocio o rechazarlo o incluso hacer un análisis profundo para determinar mejoras que pudiéramos hacerle al proyecto. Como vemos en esta plantilla se nos proporciona en la parte superior una opción extra que es ver el reporte de evaluación. Este reporte de evaluación es esta información pero de una manera textual para tener un mayor entendimiento de estos resultados. Se los voy a mostrar. Y así, por ejemplo, podemos ver números relevantes de esa evaluación financiera y poder estar en condiciones un poco más sencillas de entender lo que está ocurriendo y si es rentable o no nuestro proyecto.